las dos. Pero Pues me a mí confundí me yo. mandaste en 13:30, Y a los alumnos. 13:20. Y los otros alumnos también. El cronograma es el mismo que todos. Hay una sola corrección. Acá llegó la culpable, acá llegó la culpable. Hay una sola corrección. No, porque era la primera clase, entonces en un caso iba a ser a las 13:30. Y hoy, bueno, mandé a las 14. Entonces le confirmo. Desde ahora en adelante. Sí, yo aproveché para revisar el aula, encontrar el curso, porque no Bueno. están matriculados los chicos, nadie. No, está tengo bien. nadie matriculado. Está, Avísame. recién crearon las condiciones y están matriculando. Así que te lo vamos a matricular ahora, si vas a tener la lista. Bueno, comienza. Sí, no sé quiénes tienen que venir, pero por ejemplo hay 4 aulas nada más: Villa María, San Francisco, Reconquista y Venado Tuerto. En Reconquista no hay nadie, a mí me parece que además tendría que estar Avellaneda, tendría que estar Venado Tuerto, Avellaneda, no, Venado Tuerto. La Rioja. ¿no? La Rioja, sí. La Rioja, Avellaneda. ¿Quién me habló de La Rioja? Sí que van a estar. De todas formas, como el paro docente, no sé si todas las facultades van a poder estar conectadas, pero bueno, después verán la grabación. Bueno, hola. Bien. Sí, yo pedí que lo graben. No van a ver mucho atrás. Carlitos, de ahora en más es el mismo horario que siempre. Ahora me fijo bien. 13:30 o 14. No, yo prefiero 14. Hoy iba a ser el 13:30, por eso lo había puesto, porque era la primera clase. Después el paro, qué sé yo, bueno, Bien. me confundo. Bueno, vamos a comenzar un poco con esta asignatura. La primera clase es hoy, la que sigue la van a tener el martes 26. ¿Sí? El martes 26. A partir del martes 26 va a ser martes y jueves de 14 a 16. ¿De acuerdo? Así vamos a comenzar a ver algunas cuestiones. Hoy les voy a comentar de qué se trata y de qué no se trata esto de trabajo final. No sé si me escuchan bien. Giorgetti, Sí, Villa María. sí, decime. Bueno, escúcheme, nosotros estamos con el aparato viejo, o sea que solamente lo vemos usted, la pantalla no vemos más nada. Si tiene algún trabajo que manejar, nosotros con la computadora lo vemos. Bien, ¿y cómo te lo mando al trabajo? No, si usted lo sube al campus, nosotros a través de la computadora lo podemos ver y seguirlo. Pero no están matriculados. Bien. Y tengo esto es los lineamientos del trabajo final. La PC está cargada. Bien. Tendrían que abrir el trabajo, las pautas que dice trabajo final, lineamientos.pdf que yo les compartí en la práctica profesional supervisada. Trabajo final, vamos a ver la supervisada. Bueno, muchas gracias. ¿Sí estamos? ¿Lo abrieron a eso? Bueno, estamos en eso. Bien. Bueno, en principio les comento qué no es el trabajo final para que después no esté en la portada del trabajo. El trabajo final no es una tesis, ¿sí?
Esto tampoco es una tesina, no es una licenciatura, ni es una maestría. Entonces el trabajo final es eso, nada más que un trabajo final de la tecnicatura en administración de entidades, en instituciones de educación superior, ¿sí? Así que, digamos, la complejidad y el alcance de estos trabajos, nosotros intentamos que estén de acuerdo a este grado académico que es la tecnicatura. ¿Esto para qué lo digo? Para decir que es menos, no, para bajarles un poco la ansiedad, ¿sí? Entonces, no piensen en que va a ser un proyecto final de carrera como las que ustedes están acostumbrados a ver en sus unidades académicas respecto a los alumnos que se reciben y que ponen, o que, por ejemplo, si alguno trabaja en biblioteca, habrá visto el volumen de esos trabajos finales, de esos proyectos finales. Esto es otra cosa un poco más sencilla, ¿sí? Y con un alcance adecuado a la complejidad de la que estamos tratando, ¿sí? Entonces, lo primero que ven en las pautas para el desarrollo del trabajo final, que es alguna de las cosas que quiero ir marcando hoy, para ir bajando un poquito, digamos, la ansiedad y las preguntas, es que el trabajo final es una producción escrita, ¿sí? Por lo tanto, van a tener que escribir, ¿sí? Van a tener que explicar, digamos, su lugar de trabajo, cuál es la situación problemática, de eso ya vamos a hablar en un ratito, qué es una situación problemática, qué es un problema o qué no es un problema, ¿sí? Entonces, obviamente, esta producción escrita va a tener que tener, así como lo han hecho para la práctica profesional supervisada en el informe final, bueno, un conjunto, o sea, va a tener que ser adecuado a este grado académico, que es un nivel universitario, ¿sí? En cuanto a la expresión, ¿sí? Van a tener que tener cuidado en la forma de redacción, ahí llegó resistencia también. Así que vamos a ir viendo, digamos, yo los voy a acompañar en esta producción escrita hasta que lleguen, digamos, a la presentación final. Esta presentación final tiene una defensa final oral, en donde van a hacer una presentación en PowerPoint o en cualquier otro presentador que ustedes estén acostumbrados a utilizar, ¿sí? Mostrando el resultado del trabajo final, ¿sí? En general, ¿en qué está centrado este trabajo final? Ya un poco Patricia, en la práctica profesional supervisada, ya les estuvo comentando, digamos, en qué podían trabajar, en qué nos interesa que trabajen. En general, estamos haciendo una carrera que pretende modificar o pretende, digamos, informar, que la gente aprenda y reflexione sobre sus prácticas profesionales, sobre sus prácticas laborales, que mire el entorno laboral de otra manera, ¿sí? Viendo qué puede modificar, digamos, de su entorno laboral de acuerdo a lo que aprendió o lo que va aprendiendo en la carrera. Entonces, este trabajo final debe estar centrado en la resolución de algún problema, no vamos a decir, digamos, qué es ese problema, o de alguna necesidad que se identifique dentro del área de trabajo en donde ustedes se desempeñan, ¿sí? ¿Cuáles son estos problemas que van a abordar, digamos, en este trabajo, ¿sí? En general, bueno, algo que no dije hasta ahora es que esta asignatura no va a tener contenidos específicos, sino que se va a alimentar de los contenidos de las demás asignaturas que hasta ahora han ido teniendo y que tendrán a lo largo de este semestre. Todavía tienen algunas asignaturas, así que pueden tomar específicamente una problemática, por ejemplo, de organización
de lo que es teoría de las organizaciones, alguna problemática específica que hayan tratado en alguna materia, por ejemplo, la parte de mantenimiento, la parte de las materias que da, ¿cómo es? ¿Cuál es la materia que quieres? Vera, ¿cómo es? Tecnología, taller de tecnología. Alguna, por ejemplo, aplicar alguna de las tecnologías que aprendieron con Marcela Vera, para resolver o mostrar alguna cuestión particular del trabajo, ¿sí? La idea es que, digamos, este trabajo final integre un poco los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de todas las asignaturas que fueron teniendo en la carrera. La idea, digamos, del trabajo final es que tenga, digamos, algunas cuestiones que nosotros vamos a apuntar en el reglamento, que también les compartí, es que hay una guía, digamos, de qué es lo que debe contener. Este trabajo final va a tener dos etapas. Va a tener una primera etapa, que es con la que alcanzan la regularidad en esta materia, que es hacer el plan de trabajo. ¿Por qué necesito un plan de trabajo? El trabajo final puede requerir un tiempo un poco mayor al que nosotros estamos teniendo de cursado de esta materia, ¿sí? Entonces, con el plan de trabajo, yo me aseguro que ustedes saben qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Es decir, que el plan de trabajo va a ser el camino que ustedes van a seguir en la realización del trabajo final, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, si yo me propuse en mi trabajo final resolver, digamos, un problema de comunicación entre distintos sectores que trabajan en un mismo tema, que puede ser compras, por ejemplo, entonces lo que van a desarrollar en ese trabajo final va a ser el circuito de compras desde el pedido, desde donde se origina el pedido, hasta que la compra es satisfecha. Pero esto pasa por varios sectores. Por lo tanto, el relevamiento de cada uno de los sectores, la forma en que llegan los pedidos, puede tener un determinado tiempo, ¿sí?, que está fuera del alcance del cursado. Pero si yo en el plan de trabajo identifico todos estos sectores a los que yo tengo que acceder, sabiendo qué es lo que voy a pedir, qué planillas voy a utilizar, qué cuestiones voy a registrar, etcétera, entonces ese plan de trabajo los va a guiar, digamos, para que ustedes después, de manera individual y un poco más autónoma, puedan desarrollar todo el trabajo final. Obviamente, con las consultas que puedan ir haciendo a través del campus a lo largo de todo el trabajo, ¿sí? No es que yo desaparezco cuando la asignatura termina, digamos, sino que ahí es cuando yo diría que empieza más mi trabajo, el de seguimiento cotidiano y sus consultas respecto a lo que van redactando. Además, tenemos algunas etapas, algunas entregas parciales, en donde ustedes me van contando qué es lo que fueron logrando, qué información tienen, qué tipo de registro han armado, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto va a ir integrando luego el trabajo final. Obviamente, les vuelvo a repetir, van a tener que escribir, porque todo esto va a ser a través de, no de diálogos y reuniones, sino a través de documentación que ustedes escriban y yo pueda entender para poder guiarlos en la resolución del trabajo final. Las temáticas propuestas pueden ser muy amplias, ya lo han visto en la práctica profesional supervisada con Patricia. La idea es que ustedes propongan
un tema que tengan que ver con sus trabajos y no los saque, digamos, de su ámbito laboral, sino que además les aporte mayor conocimiento y resolución de los problemas que tienen, aunque sea un problema de difícil resolución. Lo que sí acá digo que a lo mejor es un problema de difícil resolución, pero se identificó el problema, se puede dar la solución, pero no necesariamente el trabajo final tiene que terminar en una implementación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, supónganse que ustedes determinan que un sector trabaja en algunas condiciones que puede ser de condiciones físicas, digamos, no convenientes, que haya acumulación de expedientes, etcétera, y ustedes proponen toda una redistribución de un sector para un trabajo más acorde. Obviamente esto tendrá que estar mejor informado, lo estoy simplificando mucho, pero la solución de esta problemática pasa por la construcción de otra oficina, por la mudanza a otra oficina y compra de muebles. Bueno, obviamente esto no es que ustedes van a tener que esperar a que eso se produzca para entregar el trabajo final. No sé si me estoy explicando, ¿sí? O sea, el trabajo final ataca una problemática, ¿sí? Estudia una problemática, ve las distintas alternativas de solución, se queda con una alternativa de solución por distintas razones y propone esa alternativa. Bueno, no necesariamente esto tiene que estar implementado para que el trabajo final se pueda entregar, ¿sí? La idea es poder alcanzar o llegar a una propuesta de solución, pero no necesariamente la solución tiene que estar implementada. Supongan otro caso. Ustedes ven que en un determinado sector hay un conjunto de registros primarios, como por ejemplo cuadernos, planillas, formularios, que podrían ser informatizados, ¿sí? Entonces, el trabajo final analiza toda la situación que estos registros llevan o conllevan al ser, digamos, manuales, al intercambiar información tardíamente, al perderse un formulario, al traspapelar una planilla, y dicen que la resolución de este problema es hacerlo a través de un sistema de información que tiene que tener las siguientes características, y muestran las características que debía tener. Pueden ser que identifiquen los usuarios principales, los usuarios en las distintas oficinas, para que esto tenga una información única y veraz en todas las oficinas. Bueno, pues la programación e implementación de ese sistema va a tardar, porque ninguno de ustedes, o solo algunos, son programadores, pero aunque sean programadores, no se les va a exigir que programen lo que hicieron. Acá llegan hasta la identificación del problema y a la propuesta de solución. La implementación de la solución es posterior, porque si atamos la duración del trabajo final a estas implementaciones, ustedes no se reciben más, ¿sí? O por ejemplo, supónganse que dependen de la decisión de una autoridad de su regional, que la autoridad de la regional cambió en el interín, la otra no se hace cargo y quedó en nada. Entonces, eso no es posible. El trabajo final termina antes de cualquier implementación de las soluciones que ustedes propongan. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Porque si no voy a seguir hablando toda la tarde solo. Bueno. Buenas tardes de Paraná. Saludos, Hola, Carlos Paraná. y Patricia. ¿Cómo le va? Bueno, entonces Bien. Lo que usted está diciendo a lo último es que nosotros podemos hacer el trabajo final y que la implementación que puede ser que se dé o no se dé,
corre por cada autoridad, cada regional, pero nuestro trabajo sí va a tener esa implementación y nada más, hasta ahí. No corresponde a otra cosa. Exactamente, porque, digamos, esto se refiere al alcance. O sea, uno de los puntos del plan de trabajo es el alcance, es decir, ¿hasta dónde llega mi trabajo? Bueno, yo voy a hacer un diagnóstico de la situación, problema que estoy identificando. ¿Qué es un diagnóstico? Tomar medidas o tomar información del sector, de planillas. O sea, supónganse que en estas planillas de las que estábamos hablando hay casos de pérdida de información, casos de información contradictoria. A lo mejor el trabajo de diagnóstico lleva a pensar, bueno, de tantas planillas o de tantos formularios que se llenan, tanto porcentaje termina sin ser solucionado, tanto porcentaje hay que se pierde, tanto porcentaje hay que no retorna del sector al que fue, etcétera. O sea, hago todo un diagnóstico del trabajo en cuanto a cómo se está haciendo ahora y cuáles son los problemas particulares que esta forma de trabajo tiene. ¿Sí? Pérdida de información, información contradictoria, pérdida de formularios, etcétera. Bueno, hago todo un relevamiento de todo eso, veo los efectos, porque esto es otra cosa que vamos a ver hoy en el tema de la situación problemática. Veo cuáles son los efectos, digo, bueno, esto provoca tales y tales efectos en esta organización, esto tiene sus consecuencias, digamos, este efecto que hace que tal persona no pueda hacerlo esto o lo que sea que pueda pasar. Bueno, mi propuesta de solución es y hago, digamos, puede ser que identifique una sola propuesta de solución, puede que identifique distintas vías de solución y me quede con una porque es la más sencilla, la más económica, la más directa, la más fácil, como dije antes. Entonces propongo esa solución y digo, bueno, implementada esta forma de trabajo, vamos a resolver todos estos problemas. O a lo mejor, por ejemplo, veo que cada una de estas propuestas que yo tengo de solución resuelve alguna causa del problema que estoy identificando, pero no todas, ¿sí? Hay otras que son causas externas y no las puedo atacar desde adentro de este sector. Eso tiene que ser resuelto en otra instancia, ¿sí? Entonces digo, bueno, con esta solución resuelvo estas causas, ¿sí? Y se producirán, entonces disminuyo estos efectos, pero no todos. Esto también puede ser. Una vez que yo propongo la solución, no tiene que estar implementada y luego haber un registro de que las soluciones fueron válidas, ¿sí? Entonces, hasta la resolución es lo que vamos a trabajar. Si a lo mejor el que está proponiendo el trabajo, los que están proponiendo el trabajo, son los que trabajan directamente y a medida que lo fueron, digamos, resolviendo, porque lo que hicieron es una metodología, ni siquiera un sistema, ¿sí? Sistematizar las cosas no necesariamente implica por poner en computadora un trabajo, sino sistematizarlo. Es decir, bueno, estamos trabajando en forma desordenada, el orden de este trabajo, aunque sea manual, es el siguiente, se resuelve eso y se puede implementar. Puede haber algún caso en que la implementación se dé. Siempre y cuando esa implementación sea lo suficientemente acotada en el tiempo como para que no complique a la persona que está realizando el trabajo final, entonces ahí es aceptado la implementación. Si no, queda como una etapa posterior en donde el autor y la regional se hará cargo, digamos, de que esto se implemente o no. ¿Está? ¿Se entiende? Así que es correcto, lo has entendido bien. Entiendo que en Paraná lo entendieron bien. Gracias. Bueno, en el punto 1.6 de los requisitos de trabajo final dicen que el trabajo se puede realizar en forma individual o grupal y en el caso de ser grupal es de no más de 2 personas.
¿Por qué de no más de 2 personas? Porque la complejidad en general de los trabajos que se dan en nuestras regionales, en nuestra oficina, no amerita que haya más de 2 personas por cada trabajo final. A lo sumo 2, ¿sí? Para asegurarnos además que los 2 trabajan, porque ya es difícil, digamos, congeniar el trabajo de 2 personas cuando además están trabajando cada uno en lo suyo. Si ponemos una tercera persona, seguramente no va a, digamos, a tener el mismo grado de conocimiento y de trabajo sobre el producto final, sobre el trabajo en sí. Esto está por reglamento, así que no lo discutan. La Regional Santa Fe aceptó el reglamento de trabajo final y está por reglamento que es hasta 2 personas. Digo no lo discutan porque tuvimos un caso que nos llevó 7 meses convencerlo de que no podían ser 3. Bueno, yo lo comento porque, bueno, por ahí se puede dar. Cosas que no pensamos se pueden dar. De todas maneras, las 2 personas que trabajan tienen que conocer íntegramente el sistema y de acuerdo a la complejidad, si alguno, el sistema, el trabajo, y si un trabajo es un poco más complejo y se dividieron el trabajo, ¿sí? Bueno, yo hice esto otro, los 2 deben conocer todo, o sea, ¿por qué se dio la división, digamos, de una tarea para uno y otra tarea para otro, y de qué maneras esas tareas fueron integradas en el trabajo final? Vamos a este tema del plan de trabajo, ¿sí? Entonces, el procedimiento de elaboración en el punto 3 le dice que el procedimiento de elaboración del trabajo final tiene los siguientes pasos. Primero, elaborar el plan de trabajo del trabajo final, ¿sí? Suena redundante, pero es así. Como la materia de trabajo final, digamos, el plan de trabajo es el plan de trabajo del trabajo final. Debe contener una selección del tema, ¿sí? Es decir, un enunciado de un párrafo en donde se diga cuál va a ser la temática que se va a abordar en el trabajo final. Por ejemplo, gestión aplicada a mantenimiento y producción académica. Carlos, ¿sí? ¿Puede ponerse más cerca el micrófono porque no se escucha bien? Si no. Sí, perdón. Decía que la elaboración del trabajo final tiene que tener la selección del tema, esto dice debe, aprendamos a leer estas cuestiones, ¿no? Acá dice debe contener, ¿sí? Entonces, estos puntos son, ¿cómo son? Obligatorios, exactamente. Entonces, selección del tema, enunciar cuál va a ser el tema que voy a trabajar, ¿sí? La gestión aplicada a mantenimiento y producción, o la gestión aplicada a administrativa, o la combinación de cualquiera de ellas, o la aplicación práctica de alguna de las materias de la carrera. Lo único que tiene que decir es un párrafo, ¿no? El tema del trabajo final será diagnóstico aplicación de un manual de procedimientos para tal cosa o para tal procedimiento, etcétera, para la gestión académica de posgrado, lo que sea, para la gestión académico-administrativa de los cursos de posgrado o de los cursos de extensión, tiene que decir la temática. La formulación del problema. Antes, en la última hora, yo voy ahora a leer el plan de trabajo y los voy a explicar, pero después vamos a ver este tema del problema, porque todos seguramente se están preguntando, ¿y cuál es el problema? ¿Sí? Y probablemente en algunos de sus lugares de trabajo
no exista un problema, pero puede ser que sí podemos crear una situación problemática indagando, preguntando o revisando las modalidades de trabajo, ¿sí? No necesariamente tenemos que identificar el problema como una cuestión de enojos, como una cuestión de enfrentamientos, como una cuestión de impedimentos, ¿sí? Probablemente puede llegar a ser un muy buen lugar de trabajo, todos trabajan bien, pero si se ponen a pensar en la forma de trabajo que tienen, dice, che, esto hace tantos años que lo hacemos de un modo, no sé si recuerdan la anécdota de los monos y el cacho de banana, pero cuántas veces pasa que estamos acostumbrados a trabajar de un determinado modo porque siempre nos lo enseñaron así, nadie nos pidió que lo cambiáramos y a lo mejor no es el mejor modo de hacerlo, de realizarlo, o se puede modificar. Entonces ya vamos a ver cuando decimos problema a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la formulación del problema es el enunciado de la situación problemática que abordará el trabajo final, describiendo con claridad el ambiente y el o los problemas que se abordarán en el desarrollo, ¿sí? Aquellas cuestiones que queremos cambiar, resolver, situaciones que no significan, ya les digo, una preocupación diaria, pero sí que pueden ser resueltas, digamos, cuando las repienso y digo, esto siempre dijimos que nos creaba al final de tal cosa una complicación y nunca nos decidimos a pensarlo, a retrabajarlo. Bueno, eso es un buen punto para empezar. La formulación de la hipótesis, acá aclara, es opcional. No sé si en esta cohorte se dio, pero en cohortes anteriores se daba que algunas materias les daban como una hipótesis de trabajo, ¿sí? Mi recomendación es que no esté, y si está, digamos, no va a ser demostrada. ¿Por qué? Por esto del alcance del trabajo. Si yo pongo una hipótesis, y esto sería como una tesis o tesina de grado, quiere decir que yo voy a buscar el problema, identificarlo, proponer la solución, implementar la solución y ver si la hipótesis se comprobó, ¿sí? Si mi hipótesis dice que de este modo yo voy a resolver o que tal y tal cosa son los problemas que tiene este sector o este proceso o este procedimiento, al final del trabajo final yo tendría que decir que con mi trabajo se demostró que estas cosas eran problemas o que esta implementación resolvió los problemas, ¿entiende? Si yo no les estoy diciendo que no vamos a implementar, no vamos a comprobar la hipótesis, ¿sí? Pero algunos están acostumbrados que esta hipótesis implica un conjunto de preguntas problematizadoras sobre la situación o sobre la temática y son como disparadores del resultado del trabajo en sí. Entonces, mi propuesta es que si la necesitan sea una oración afirmativa en cuanto a las situaciones antes y después del desarrollo. Por ejemplo, acá dice, el TF en la gestión, el trabajo final TF, en la gestión del proceso de generación de información académica de los alumnos permitirá pasar de la situación problemática 1 a la situación del proceso 2, ¿sí? Es decir, las hipótesis se pueden hacer en forma afirmativa o negativa
Las negativas son más difíciles de resolver porque requieren de mayores postulados y de mayores comprobaciones. Lo mejor es poner la hipótesis en forma afirmativa si ustedes lo requieren o lo necesitan y en forma muy sencilla, ¿sí? Lo que sí debe tener el plan de trabajo final, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Acá dice, teniendo en cuenta la formulación del problema y la hipótesis si lo hubiera, los objetivos generales y específicos deben pensarse en función de acciones medibles para el logro del objetivo general, el cual no debe ser diferente a dar respuesta a la solución problemática enunciada. ¿Se entiende? Estoy diciendo que yo planteé una situación problemática. ¿Cuál va a ser el objetivo del trabajo final en forma general? Resolver esa situación problemática, ¿sí? Yo quiero resolver esa situación problemática. Entonces el objetivo general no tiene que ampliar la situación problemática, tiene que decir que el objetivo de este trabajo es resolver esta situación que estoy identificando. ¿Y los objetivos específicos qué van a hacer? Van a decir prácticamente los pasos que yo voy a utilizar, las actividades que voy a hacer, para resolver esta situación problemática, ¿sí? Es decir, los objetivos específicos se tienen que ver en función de tareas medibles, más que tareas pequeñas, acciones en conjuntos. Cada objetivo específico debería dar un resultado. Por ejemplo, si yo quiero resolver una de las situaciones problemáticas, ejemplos que yo di, esto de las planillas, del registro manual, de la pérdida de trabajo, un objetivo específico podría ser diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar los problemas, diagnosticar y tipificar los problemas que crea el modo de trabajo actual. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Sí? Cuando yo digo diagnosticar, quiere decir que estoy midiendo algo. Entonces estoy diciendo, voy a medir cuántos casos no se resuelven, ¿sí? ¿Y por qué razón? Por razones de pérdida de formulario, tanto porcentaje, por razones de mal registro, tanto porcentaje. Ahí tengo un resultado, ¿sí? O sea, voy a dar un diagnóstico escrito de lo que yo voy a hacer. Entonces ya ese objetivo específico, fíjense que tenía más de una tarea. Tenía estudiar los problemas, escribir los problemas, tipificarlos, es decir, clasificarlos, pérdida de información, información redundante, pérdida de formulario, etcétera. Bueno, podría resumirse todo en pérdida de información, pero a lo mejor hay pérdida de información no registrada y pérdida de formularios, digamos, porque no se pasó el formulario en tiempo y forma, etcétera. Entonces, el objetivo específico, vuelvo a insistir, tiene que verse como algo que yo tengo que hacer, una acción que es global, pero además lo puedo medir en un resultado, ¿sí? Puedo decir, este objetivo específico me da este resultado. El diagnosticar y tipificar me da el conjunto de errores o de tipo de errores que tiene este procedimiento, tipificados en 3 categorías: errores de falta de información duplicada, etcétera, pérdida de formularios, y el porcentaje que se produce. O sea, de tantos papeles que llegan, el 10% se pierden o son no resueltos en tantos casos, ¿sí? Así que esto, digamos, los objetivos específicos nos tienen que llevar al conjunto de acciones que nos permita obtener el resultado de esto. ¿Esto para qué se los digo? Para que el objetivo específico esté
ceñido al trabajo que voy a hacer. Si yo identifico una situación problemática, tengo un objetivo general y el conjunto de objetivos específicos se abre a otras cuestiones, ahí estoy errándole en los objetivos específicos. O bien no identifiqué totalmente la situación problemática. Es decir, si yo al seguir escribiendo, al seguir identificando cuestiones, veo que el problema se abre, luego tengo que repensar o replantear cuál es la situación problemática. Si la situación es problemática es tan sencilla como la vi, o tengo que agregarles estas cosas que estoy identificando después, ¿sí? Entonces, bueno, pero sí o sí, al terminar de decir, bueno, situación problemática, objetivo general, objetivos específicos, tiene que quedar todo muy coherente, tiene que quedar todo muy armado para decir, bueno, cuando yo abra en actividades, ¿qué voy a mirar? Si yo digo, ¿cuáles van a ser todas las actividades que tengo que hacer para resolver mi trabajo final? No para redactar, para resolverlo. ¿Qué tengo que mirar? Los objetivos específicos, nada más. Si hay alguna actividad que yo identifico y no está, nos puede pasar en el plan, nos puede pasar. Pero si yo hay alguna actividad que tengo que hacer y no la encuentro identificada en ningún objetivo específico, es posible que no haya puesto todos los objetivos específicos o que mis objetivos específicos no sean lo suficientemente claros, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver, digamos, con todo, decía uno. Creo que en la televisión... Profesor, de Paraná, ¿puedo dar un ejemplo? No sé, yo lo veo así, es como cuando una persona va al bioquímico y le piden un análisis. Cuando te dan el análisis de sangre, te van detallando la plaqueta, tanto porcentaje, y te dan un detalle de cómo estás vos y al objetivo que tendrías que estar, los valores que tendrías. Al final, cuando uno lo termina de leer, se preocupa, ¿qué tendré bien, qué tendré mal? Pero en la última palabra la da el doctor, si está bien o está mal, porque uno no sabe. La estadística está entre los parámetros que se divide de lo que uno tenía ya y el porcentaje que tenía, el estándar que tenía que tener. Uno puede ver eso y después, al final del trabajo, como sería, yo lo veo así, discúlpeme si me confundo, pero después la última instancia sería el doctor el que diría, bueno, vos tenés que hacer esto porque tenés bajo estos porcentajes, y eso es lo que está tratando de que nosotros nos ubiquemos siempre en ese formato estadístico. Sí, yo te voy a cambiar un poco el ejemplo en el sentido de que vos estás viendo un objetivo específico. El médico es el que está resolviendo el trabajo final, es el que está escribiendo el trabajo final. Su trabajo final se trata de que yo soy su paciente y tengo algún problema de salud, ¿sí? Entonces su trabajo final es, digamos, va a ser, digamos, el enunciado del tema va a ser resolver, digamos, la salud de Carlos Giorgetti porque, qué sé yo, está hecho percha. Entonces, el objetivo general va a ser resolver el estado de salud de Carlos Giorgetti, no distinto al enunciado del problema o parecido, ¿sí? Puede agregar algo ahí, digamos, en cuanto a cuestiones descriptivas si el tema no es muy descriptivo. Por ejemplo, diría, bueno, resolver el problema de salud de Carlos Giorgetti relativo al problema circulatorio, etcétera, etcétera. Puede identificarlo un poco más, ¿sí? Entonces, esto que vos estabas diciendo, el análisis de sangre, puede ser el primer objetivo específico, que es diagnosticar a través de los análisis respectivos el estado de salud hematológico, ¿sí?
puede ser que ese diagnosticar también tenga que ver con algún otro estudio, ecografía, ¿sí? Entonces, ese análisis de sangre para el médico se transforma en uno de los objetivos específicos del trabajo final, porque con eso no me resolvió el problema de salud, pero sí identificó dentro del análisis cuáles pueden ser los valores que él tiene que resolver a futuro, ¿sí? ¿Está? Entonces habrá otros objetivos específicos que lo lleven a él a ver todo el problema completo del estado de salud. Esto es lo mismo para ustedes. El diagnóstico va a ser trabajar sobre medidas o mediciones que pueden estar o las pueden tener que crear, ¿sí? ¿En qué sentido? Supónganse que ustedes quieren ver o analizan académicamente por qué los alumnos tardan tanto tiempo en recibirse, ¿sí? Vamos a ver. Y a lo mejor, mirando el CIS-ACAD, ustedes observan, digamos, que lo que quieren, se ponen a pensar y dicen, vamos a fijarnos los que tardan tanto o tardan más en recibirnos en la cantidad de insuficientes que tienen en la carrera, ¿sí? Y ahí se pueden encontrar con dos situaciones. Con un alumno que tiene 25 materias, 50 insuficientes, con un alumno que tiene y hace 10 años que estudia, y con un alumno que hace 10 años que estudia, tiene 25 materias, ninguna bola, pero ven que rinde 2 materias por año. Entonces, empiezan a tipificar esto. Eso está registrado en el sistema, pero no está registrado el diagnóstico que ustedes están haciendo. Entonces van a tener que inventar una planilla en donde digan, bueno, casos de alumnos con muchos rechazos en las asignaturas, casos de alumnos con bajo rendimiento por pocas materias rendidas por año o aprobadas por año, etcétera. Entonces, ese diagnóstico, ese trabajo de registro, lo van a tener que hacer ustedes en función de la base de datos, del acceso que puedan tener o del acceso que pueda tener otro que les dé todos estos registros, digamos, en cuanto a cuántos alumnos, cuánto es el total de aplazos de un determinado año, de una determinada materia, cuántos alumnos en general a lo mejor descubren que hay una materia que, qué sé yo, de 20 alumnos que se retrasan, 15 tienen varios rechazos en una materia específica, entonces descubren que esa materia tiene un problema, ¿sí? A lo mejor en la forma de evaluación, en la forma de dictado, bueno, etcétera. ¿Está? Entonces, la idea es que siempre el objetivo específico, el conjunto de objetivos específicos sea tal que me lleve desde el desconocimiento hasta la solución. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo planteo el problema, a lo mejor puedo estar en un sector en donde se ha identificado un problema, pero no se sabe exactamente cuál es toda la relación que hay alrededor de ese problema. Entonces, un objetivo específico puede ser analizar la situación problemática y las causas que pueden llegar a determinar esta problemática que se ve acá. O sea, no las identifiqué de antes, las tengo que identificar en el trabajo final. El segundo va a ser diagnosticar o tipificar los problemas, etcétera, etcétera, y así. O sea, puedo empezar el trabajo final desde el análisis primario para conocer más sobre la situación. A lo mejor lo único que tengo es una percepción de la problemática, ¿sí? Pero el trabajo final me va a ayudar a conocerla en profundidad
y a dar propuestas de solución. ¿Se entiende? Resumiendo, cuando un objetivo específico yo lo redacto y después me pregunto cuál es el resultado de este objetivo específico y no lo encuentro, tengo que revisar ese objetivo específico, ¿sí? Yo tengo que saber que cada objetivo específico me da un resultado que me acerca más al final, al trabajo final, que me da es como un peldaño más arriba, más cerca de la meta de resolver el trabajo final, ¿sí? Finalmente, un objetivo específico puede ser redactar y presentar el trabajo final, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre que van trabajando en estas etapas, en estas pequeñas actividades que van a ir alcanzando los resultados de los objetivos específicos, escriban todo lo que encuentran, ¿sí? Si han mirado una página en internet, si leyeron un artículo, todo eso lo van registrando para que luego, digamos, escribir el trabajo final no sea tan difícil, ¿sí? O sea, cuando yo fui registrando todo lo que fui haciendo a medida que voy resolviendo las distintas etapas del trabajo final, es mucho más sencillo luego reunir todo en una redacción homogénea, ¿sí? Otra cosa que debe tener el plan de trabajo es decir, ¿cuál es la ubicación espacio-temporal del trabajo final? Es decir, ¿a qué sectores implica y en qué rango de tiempo si es que se aplica, ¿sí? A lo mejor yo identifico que el trabajo final yo lo voy a hacer para el sector académico, pero el rango de tiempo es de 6 meses que duran, por ejemplo, los cursos de ustedes, ¿sí? O sea, yo voy a hacer el trabajo, la inscripción o la inscripción al grado, ¿sí? Entonces, el trabajo final va a tener ese espacio temporal de la inscripción de los alumnos a las carreras de grado, ¿sí? Después a lo mejor lo puedo extrapolar para futuras inscripciones, pero en principio puedo medir, digamos, voy a medir las problemáticas en el espacio que va de 2 meses o 3 meses que dura la inscripción, ¿sí? Al grado. El encuadre disciplinar, esto es ver las áreas de conocimiento que involucra, que puede ser la enumeración de las áreas o las asignaturas principales sobre las que yo voy a basar mi trabajo final. Esto no quiere decir, generalmente no lo corrijo, pero enuncian todas las asignaturas de la tecnicatura. No es así. Yo tengo que decir que mi trabajo final está más dado en tecnologías, que está más dado en organización, que está más dado en gestión académico-administrativa. O sea, a lo mejor puedo tomar una sola asignatura, está bien. Es eso nada más, ¿está? No tienen que aparecer todas las asignaturas de la carrera. Y no tiene que decir más que eso. Las asignaturas en las cuales se va a basar este trabajo o la teoría que tiene este trabajo implícita está en tales asignaturas. Y punto, nada más que eso. Luego sí, una fundamentación. En la formulación del problema no fundamenté. Puede ser tan escueto como que describo el problema y todo lo que nos pasa en el sector a raíz de este problema, pero nada más. Yo no fundamenté. Entonces, cuando voy a poner una fundamentación, acá sí tengo que decir, bueno, ¿cuáles son las razones teóricas y prácticas de la elección del tema? Y todo aquello que crean conveniente que explica o que fundamenta esta temática en mi trabajo final.
esto no tiene que ser para el proyecto, para el plan de trabajo, no tiene que ser más que una página, ¿sí? Pero yo doy razones prácticas por qué, digamos, seleccioné el tema, cuáles fueron las cuestiones que me llevaron a pensar en esto como una situación problemática. Puede ser que sea un problema en sí o puede que no sea un problema, pero yo lo pienso como problema porque estoy viendo tales o cuales cosas, entonces estoy dando la fundamentación práctica. La fundamentación teórica es, si yo elegí organización de las computadoras como la materia base de organización, teoría de las organizaciones como materia base o gestión académico-administrativo, quiere decir que estoy viendo que en estas materias, digamos, me permiten, digamos, trabajar sobre una mejor gestión académico-administrativa. Y entonces digo, según tal autor, o según lo que vimos en tal materia, que la organización o la teoría de las organizaciones dice que tal cosa, tal otra, el liderazgo, lo que ustedes crean conveniente, se pone en esta fundamentación, ¿sí? La fundamentación no tiene nada que ver con la enunciación del problema. El diseño es metodológico, que tiene un nombre muy grandilocuente, ¿sí? Simplemente es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Voy a armar una planilla para tipificar todos los casos que tienen que ver con esta problemática. Luego voy a revisar distintas alternativas de solución basado en tal cuestión. Luego voy a elegir una alternativa basada en 3 conceptos: económico, facilidad de implementación, bueno, lo que sea, y luego voy a proponer la mejor alternativa. Eso tiene que ser el diseño metodológico, los pasos que voy a dar en el trabajo final. No tienen que estudiar un manual de metodología para hacer esto. Simplemente decir, esto acá, a mí, cuando yo leo un plan de trabajo que el diseño metodológico tiene esa claridad, me dice con qué claridad están viendo el problema, ¿sí? O sea, porque ustedes ya se pensaron cómo voy a trabajar, cómo me voy a plantar delante de esta situación problemática, ¿sí? Luego, las fuentes de información, primarias o secundarias. Primarias, todas las que les dan información directa del trabajo. Planillas, cuadernos, planillas de cálculo, el SysACAD, si es una fuente primaria de datos, el sysadmin, si es una fuente primaria de datos, es decir, voy a buscar en el sysadmin todos los casos en los que la resolución del problema tardó más de tanto tiempo, y voy a obtener datos de ahí, etcétera, ¿sí? Fuentes primarias de datos, ¿sí? Fuentes secundarias, toda otra fuente de información. Por ejemplo, leyes, normativa, un libro, un artículo, etcétera, ¿sí? Todo aquello que implique que yo tengo que ampliar mi conocimiento, ¿sí?, para poder seguir analizando el problema, ¿sí? Esas son las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que directamente tienen que ver con la situación problemática. Diseño de instrumentos metodológicos. Puede esto, pónganle entre paréntesis, opcional. Puede ser que lo tengan que hacer o puede que no. Supongamos tengo que voy a pedirle a un sector, o trabajo en este sector, y a mi compañero de trabajo le diseño una planilla para que anote todos los casos problemáticos o erróneos. Por ejemplo, supónganse pedidos de certificación, ¿sí? Bueno, ¿cuántos pedidos de certificación
casos se pudieron resolver, cuántos no, y en los que no, que haga esta planilla y diga tipo de certificación, resolución sí, total, parcial o no, digamos, y cuál fue el problema por lo que no se resolvió la certificación, ¿sí? Esa planilla es un instrumento metodológico que yo implementé, que yo ideé para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si yo pienso en registrar algo, el instrumento para el registro lo creo yo, ¿sí? Entonces, obviamente, estoy creando un instrumento metodológico para el trabajo final. Y lo digo, bueno, acá, si ya lo pensé antes, puede ser, a ver, puede que no haya puesto ningún instrumento metodológico en el plan. Resulta que en la resolución del trabajo final lo necesité. Como no lo puse, no lo hago. No, claro que sí. O sea, el plan es una propuesta de resolución del trabajo final que es como una guía, pero obviamente, como en todo trabajo que es planificado, la situación de alrededor, digamos, puede hacer que yo lo tenga que modificar, ¿sí? Así que puede que no haya puesto ningún instrumento metodológico y después lo tenga que crear y lo use, o puede ser que haya pensado en un instrumento metodológico o en varios y después no uso alguno, ¿sí? Bueno. Y luego, finalmente, un cronograma de actividades. Si yo divido por cada... El cronograma de actividades, ¿a quién tiene que hacer referencia? De todo lo que dijimos. A los objetivos específicos, volvemos al principio. Nada más que acá puede estar más abierto. Un objetivo específico puede tener varias tareas. Registrar los casos problemáticos. Segundo, tipificar los casos problemáticos. Tercero, obtener porcentajes de casos no resueltos, etcétera. O sea, puede haber varias tareas que tienen que ver con unos objetivos específicos, y este cronograma lo que me ayuda es abrir todos esos objetivos específicos en todas las tareas que yo necesito hacer, ¿sí? Es un ejercicio, no es sencillo el ejercicio de abrir la cabeza de un objetivo específico en todas las tareas, pero puede resultar muy útil al momento de yo repensar cómo lo voy a resolver, ¿sí? El cronograma de actividades tiene que estar de acuerdo con los objetivos específicos y con los pasos que yo propuse en el diseño metodológico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el cronograma? Esas actividades y cuántas semanas o cuántos días voy a resolverlos, y cuántos días voy a utilizar en cada una de estas actividades hasta llegar al final. La última actividad, ¿cuál es? Redactar el informe y presentarlo. Entonces yo digo, bueno, puse todas estas actividades, tengo tantos días para cada actividad, mi trabajo final lo voy a resolver en 4 meses, en 2 meses, en 3 meses, ¿sí? La cuestión, obviamente, del dicho al hecho, hay un trecho acá, digamos. La cuestión es que yo pueda ser bastante realista en este cronograma de actividades, ¿sí? Que yo no diga, esto es una pavada, en un día lo resuelvo y resulta que ese día fue el día más complicado de mi vida, tuve una semana entera resolviendo otro problema de mi sector y el día se me transformó en una semana. Entonces, vean cuál es la realidad de trabajo y cuánto se van a poder dedicar a hacer cada una de las actividades que ustedes están planteando en el trabajo final, ¿sí? Bueno, esto de los informes de avance lo vamos a dejar porque quiero ir al tema, digamos, de qué es una situación problemática. No sé si lo vieron con Patricia, ¿vieron algo? Acá lamentablemente tengo una presentación
Yo se las voy a ir leyendo porque no es muy compleja la presentación. La idea es distinguir entre una situación problemática en relación a un problema, ¿sí? Entonces, como yo le decía antes, no necesariamente tengo que decir tengo un problema en mi sector porque, qué sé yo, esto me enoja todos los días. No se trata de un enojo, no se trata de de arreglar la pata de una mesa, de arreglar el monitor de una computadora. Digamos, si el problema que estamos planteando lo conozco perfectamente y tiene una resolución, tac, ahí al toque, no es lo que estamos buscando para el trabajo final. ¿Me explico? Si el problema que yo estoy encontrando es la pata de la mesa, llamo a un herrero, le hago arreglar la pata de la mesa y se resolvió el problema. O sea, no tengo que indagar, a lo sumo tendré que pedir 3 presupuestos, llamar a 3 herreros, pero no, yo ya sé cuál es la solución del problema de la pata de la mesa. La situación problemática está implicando cierta ignorancia sobre para dónde puede disparar la cuestión. Cierta ignorancia en el sentido de decir, no conozco todo lo que está pasando, necesito conocer más para resolverla, ¿sí? Entonces, necesito conocer más de esta situación, necesito más datos de esta situación y por lo tanto no estoy conociendo todo. Entonces necesito más información. Entonces, acá dice, muchos buscan soluciones innovadoras a los problemas para la mayor parte de lo que solemos llamar problemas. Pero, digo, la mayor parte de lo que solemos llamar problemas son en realidad situaciones que entendemos como problemáticas. ¿Podemos identificar la diferencia entre una situación y un problema? Bueno, problema es esto. Problema es aquello que yo sé cómo resolverlo. Tengo este problema, la solución es esta, el camino para la solución es este otro. No me tengo que plantear ni escribir ningún documento ni de 5 páginas para hacerlo. A lo sumo, tengo que escribir una orden de compra, una orden de trabajo, depende de dónde esté trabajando y nada más. El problema se resuelve así. Cuando estoy hablando de situación, cuando estoy hablando de una situación problemática, puede que no sea un problema, nadie lo está identificando como problema en el sector, ¿sí? No es un problema, no es que haya algo, digamos, que causa... Claro, exacto, ahí está exactamente el ejemplo, o sea, supónganse, la mesa se mueve, pero no sabemos cuál es el problema. Tengo que empezar a indagar. Bueno, que el problema es el piso, el problema son las patas, el problema es la tabla, el problema es la soldadura, bueno, ahí tengo que empezar a ver todo lo que está implicado ahí. Tengo que estudiar cuál es el problema. Es la situación la que me provoca una cuestión que quiero, digamos, llegar a indagar y resolver, ¿sí? Esta situación problemática, digamos, puede ser que no cause ningún tipo de malestar, que no cause ningún tipo de enojo, ni nada por el estilo. Simplemente es haber encontrado en esto, en la inestabilidad de la mesa, digamos, algo que hay que resolver. En la resolución de los certificados, de los pedidos de certificaciones, ver que no todos se resuelven, ver que las certificaciones se acumulan en un lugar de la oficina y no son repartidas, no son buscadas, ver que los expedientes no son pasados
en tiempo y forma a los distintos sectores. Simplemente, o sea, uno se acostumbra a determinadas cuestiones y bueno, no es un problema, es así. Puedo trabajar mejor y habría que verlo. En ese habría que verlo está la situación problemática, ¿sí? Habría que ver, habría que estudiar de qué manera se pueden hacer las cosas de ahora en más para que esto no pase, para que aquello no ocurra, para que fulanito reciba la información en tiempo y forma, para que la información se reciba. O sea, a veces la información está en un montón de lados, pero cuando alguien dice, ¿qué pasa con esto? Empiezo a recopilar información y tardo 3 semanas en recopilar toda la información de alguien que dijo, ¿qué pasa con esto? Eso puede ser un tema de trabajo. Cuando alguien requiere, alguien de una facultad, un jefe o no jefe, o alguien de un sector dice, che, necesito saber qué pasa con este tipo de cosas. Y la persona que trabaja en ese tipo de cosas tiene que empezar a buscar información de este sector, de este otro sector, de este otro sector. Cuando llegó a reunir toda la información, pasaron tantos días, o una semana, o 2 semanas, y el estado de lo que estaba buscando ya cambió. O sea, lo que tiene es una foto de hace 2 semanas, ¿sí? Pero no tiene una foto actual. Bueno, eso puede ser, digamos, algo que hay que resolverlo, ¿sí? Les doy un ejemplo. Yo, como secretario académico, tengo 8 departamentos de especialidad. Los docentes, los departamentos están integrados por materias y por lo tanto los docentes pertenecen al departamento de la materia que pertenece al departamento, ¿se entiende? O sea, lo que indica la pertenencia son las asignaturas, ¿sí?, de la especialidad y no los docentes, no porque el docente quiera pertenecer al departamento de estructuras, va a pertenecer al departamento de estructuras, sino en el departamento de estructuras está teoría de estructuras 1, teoría de estructuras 2, diseño estructural de obras hidráulicas, hormigón armado, etc. Ahora, los docentes que dictan estas materias pertenecen al departamento de estructuras, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero saber si alguna de las dedicaciones, o sea, cuánta dedicación docente tiene el departamento de estructuras, tengo que empezar a buscar información en el mapuche, porque en la Universidad Nacional del Litoral estamos entre los indios y los dioses griegos. O sea, los sistemas de gestión se llaman como indios y los sistemas de decisión se llaman como dioses griegos. Entonces están no sé qué otra cosa, y después están los indios, mapuche, guaraní, qué sé yo. Bueno, hay otros, ¿sí? Siua, Icoya, bueno, exacto. Entonces, tengo que ir a los indios, digamos, para buscar cuál es la dedicación docente de los docentes del departamento de estructura. Pero a lo mejor ese docente de departamento de estructura también comparte su dedicación porque da la materia X, que es del departamento de hidrología. Entonces, ya no es que toda esta dedicación está en el departamento de estructura, tengo que reducir. Cuando yo junté toda la información del departamento de estructura, se me murió un docente, renunciaron 2, vinieron 3 nuevos, y ya es una copia, una foto vieja, digamos, de cómo estaba constituido el departamento de estructura, ¿se entiende? Entonces, ahí hay una situación problemática. No es un problema porque yo propongo la designación de docente cuando alguno se jubila, cuando alguno se muere, espero no ser yo, digamos, bueno, etcétera, digamos, pero el tema es que yo el trabajo sigo, pero, digamos, esta foto no la tengo en forma permanente como para decir, bueno, el departamento de estructuras tiene tantos alumnos, o sea, para ver la dedicación docente en relación a la cantidad de alumnos, ¿sí? Tengo que ir al guaraní
para ver las comisiones de las materias que se crearon año por año, para ver cuántos inscriptos hubo y así sacar el promedio de inscripciones por materia. Ese promedio de inscripciones me da el promedio de alumnos por materia, con la dedicación por cada materia de tantos docentes, tengo la cantidad de docentes por alumno. ¿Está? Entonces, reunir toda esta información es complejo. ¿Es una situación problemática? Sí, porque, digamos, si yo me pongo a analizar todo lo que tengo que trabajar para llegar a tener esta información que yo quiero y del modo que yo la quiero, necesito 2 semanas por departamento, a 8 departamentos, son 2 por 8, 16 semanas, 3 meses, de acá a 3 meses la planta docente puede haber cambiado, no digo totalmente, pero sí bastante o parcialmente, porque los docentes se van, porque hay muchos cargos simples y los docentes se van a otro lado, etc. ¿Sí? ¿Es un problema? No, no es un problema. O sea, en realidad yo puedo seguir trabajando. Yo hago mi trabajo diario, porque todo lo busco de otra manera, voy resolviendo. Tengo una visión global, ahí está la situación problemática, sí. Exactamente, siempre se trabaja con aproximaciones, dice Ceci. Y es verdad, o sea, si yo quisiera tener, supónganse, me llegan a mí 2 necesidades de docentes, en el departamento de estructura y en el departamento de hidrología. ¿Cuál es el departamento que necesita más docentes? Tiene más alumnos, pero yo tengo que ver cuántos docentes tiene ese que me está pidiendo un docente más, ¿sí? Porque a lo mejor tiene suficientes docentes para la cantidad de alumnos que tiene en relación al otro departamento, ¿sí? Así que esto yo lo conozco ya porque va a ser 6 años que estoy en este trabajo y además mucho tiempo que conozco la facultad, pero es por aproximación y no por conocimiento de decir, bueno, la relación docente-alumno en esta materia es tanta, sí o sí necesita un docente más, y en esta materia es tanta y no necesita otro docente. O sea que la prioridad es otra, ¿sí? ¿Se está entendiendo cuál es el tema de la situación problemática que ustedes tienen que encontrar? Puede ser, sí. Entonces, un problema es una situación categorizada como problema, provoca mayores niveles de estrés. O sea, el problema está ya, lo tengo que resolver ya, ¿sí? Prácticamente, digamos, entramos en pánico, ¿sí? O sea, con el problema entramos en pánico. O sea, recibí una descarga porque la mesa no solo estaba inestable, sino que se cayó y toda la computadora que tenía en la mesa también y se rompió, entonces entré en crisis. O sea, ya acá tengo un problema y lo tengo que resolver, ya esto no puede esperar, ¿sí? Nadie me va a venir a preguntar cuál es el diagnóstico de las causas. ¿Vos pensás cuáles fueron las causas? No, me van a mandar corriendo a resolver, a cambiar la mesa, a hacer arreglar la computadora, etcétera. Entonces, un problema está causando una determinada situación que me saca de mi diaria, me saca de mis cabales, quiero resolverlo ya porque el problema no me deja seguir trabajando. La situación problemática probablemente no sea así, ¿no? Entonces, una situación problemática se supera con los recursos existentes, dice, y por lo tanto la solución puede ser estratégica. Esta solución va a tener, en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de esta solución,
en comparación con otras, por ser la más eficiente, por ser la más económica. Entonces, ¿cómo logramos transformar un problema en una situación? ¿Qué pasa si a nivel de todos los departamentos de nuestra organización tenemos las herramientas para tratar de convertir un problema en una situación? Por ejemplo, en el caso de los docentes, digamos, el problema sería, se me jubilaron, ¿qué me pasó? Los dos únicos docentes de 2 materias. Y no tenía docentes para comenzar la materia de febrero a marzo, ¿sí? Ahí tengo un problema, no tengo una situación problemática. Los alumnos no van a esperar a que yo les dé un diagnóstico de la situación y de por qué los docentes se jubilan y por qué las jubilaciones a veces demoran 1 año, y en el caso de una de las docentes que se jubiló le demoró 1 mes y al mes estaba jubilada. Entonces no esperábamos que nos pasara y nos pasó. Ahí tengo un problema. En cambio, si yo digo, bueno, el rango etario de los docentes del departamento de estructura está por encima de 55 años, son todas mujeres y por lo tanto tengo 5 años en las que probablemente todas estas mujeres estén jubiladas. Tengo 3 materias que dan todas estas mujeres, todas estas docentes mujer, ¿sí? Entonces, si se jubilan en 5 años, acá tengo una situación problemática, tengo que ver cuál va a ser la mejor estrategia de concurso, qué puede ser concurso docentes, contratación de docentes, designación interina, cómo se puede resolver, qué tipo de ayudantes tengo en las materias para poder jerarquizarlos o no, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, hay problemas que son problemas y otros problemas que pueden llegar a ser situaciones problemáticas, ¿sí? El tipo de docentes que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos definir la situación problemática? Entonces, ¿cuál es exactamente la situación? ¿Quién la tiene? ¿A qué áreas de mi trabajo afecta? ¿A qué o a cuántas personas? ¿Por qué es un problema para el trabajo, para el área, para la división? Explica el resto de las acciones necesarias. Es decir, este conjunto de preguntas que ya están en el aula, esta presentación está en el aula, cuando ustedes sean cargados al aula, van a tenerla, es el conjunto de preguntas que hace que un problema deje de serlo para pasar a ser una situación problemática, ¿sí? Cuando yo estoy abriendo la cabeza a lo que puedo identificar como problema, pero que en realidad hay una serie de cuestiones que necesito analizar. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos sectores? ¿En qué momentos? ¿Sí? Hay veces que esto no es un problema en todo el año, pero cuando se dan las inscripciones a carrera de grado, esto aparece como una cuestión que nos marca, hay algo que hace que esto no esté funcionando bien y resulta que no tengo toda la gente que necesito tener, no puedo resolver todos los casos que tengo que resolver, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto, para simplificarlo mucho, es que el problema tiene una solución inmediata o requiere una solución inmediata, ¿sí? Eso es un problema y no hay duda de que no tengo que demorar en preguntarme nada, tengo que dar la solución. La situación problemática implica desconocimiento, cuánto abarca, a quiénes, qué sectores, qué información, etcétera, qué produce, cuáles son los efectos, porque hay veces que uno dice, no, pero esto no pasa nada, hasta que nos enteramos que alguien no recibe la información o que alguien trabaja mal porque no tiene todos los datos, etcétera, ¿sí? Exactamente, es el caso. Una situación problemática se puede volver un problema. Si yo no conozco, digamos, todo lo que pasa en los departamentos con los docentes,
una situación problemática, que era el caso de esto, se puede volver un problema cuando pasa algo, ¿sí? Cuando tengo una causa que es inmediata, que produce un efecto inmediato, jubilación de 2 personas, listo, se terminó la situación problemática y pasó a ser un problema. Entonces, lo inverso que dice Florencia, gracias, que dice Florencia es, ¿cómo hago que un problema sea una situación problemática? Es adelantarme a que el problema no aparezca, es decir, bueno, apareció el problema, ¿cuáles fueron todas las causas? ¿Dónde estuvieron? ¿Quiénes estuvieron, digamos, involucrados? ¿Qué sectores? ¿Qué cuestiones hicieron que esto se produjera? ¿Cómo se podría haber evitado? Etcétera. Todas estas preguntas hacen que el problema se vuelva una situación problemática y un espacio donde yo puedo intervenir, ¿sí? Bueno, en la página, esto era muy sencillo, en la página tienen una forma divertida de pensar una situación problemática, es un PDF, digamos que quiero que lo vean, no lo voy a presentar hoy, si les causa alguna duda lo presentamos en la clase siguiente, pero es una forma divertida de ver hay un personaje histórico en el medio del PDF que indica cuál es la diferencia entre el problema y la situación problemática. Y luego tienen, digamos, otro PowerPoint, pero ya para hacer una tarea. Ya los estoy atormentando con las tareas. Eso es para que no se aburran tanto, ¿sí? Entonces, resumiendo, cuando tengo una situación problemática, que lo puse como palabra simplificada acá porque es un problema global, digamos, tengo causas, ¿sí? O efectos, ¿sí? Que se identifican como una situación problemática. Esta situación problemática en el TF va a tener una propuesta, una intervención nuestra, ¿sí? En el trabajo final. Esta intervención puede estar resolviendo el problema, ¿sí? O resolviendo las causas. Cualquiera de las dos cosas o las dos cosas. La resolución del TF, ¿qué puede atacar? El problema en sí. Es decir, ¿por qué? Porque como la causa, supongan que la causa es externa, ¿sí? Y no puedo modificarla, ¿sí? Entonces, lo que hago es atacar el problema, la situación problemática. Yo disminuyo el efecto de esta causa sobre la situación, atacando, digamos, dando soluciones acá. Si la causa es interna y la puedo controlar, entonces a lo mejor lo que propongo está resolviendo esta causa. Esto que está pasando, que no pase, que pase en menor medida, que sea temperado, ¿se entiende? Entonces yo tengo que ver que mi trabajo final está alrededor de esta cuestión, ¿sí? Entonces lo que les voy a pedir es que en no más de 500 palabras expliquen la situación problemática que están identificando, ¿sí? Cada uno va a escribir una situación problemática, ¿sí? Que esa va a ser la tarea, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas, propuestas, ejemplos? Bueno, no sé qué pasa, pero no puedo. ¿Qué pasó con esto? Pero recién andaba. Mientras vos buscas eso, yo puedo seguir. Sí. Vos necesitas No, esto. te lo traje para eso. Bien. Te lo traje para eso. Tengo otro mouse, si querés. Pero no entiendo. Al otro chico se le colgó el... Mira, porque tenés vista protegida. Sí, pero no me deja dar.
Está recolgado. Es que no. Necesito. Mientras Carlos tiene un problema que se le tildó la máquina, les comento. Paula no va mañana, ya tenemos todos los alumnos en proyecto final asociados. Quiero hacerles una aclaración. Van a estar todos los alumnos para que puedan avanzar, pero les vuelvo a recordar que aquellos alumnos que no tengan la totalidad de las asignaturas de primer año aprobada y las del segundo nivel cursadas, en principio van a poder estar en el campus, pero eso no significa que después pueda volcarse en las calificaciones. Así que aquellos que son no más de 5 que deben trabajos, favor, tienen que cumplir con eso, y si no, digamos, por más que estén en el campus, no implica la aprobación de la materia. ¿Pudiste, Carlos? Bueno, otra cuestión. Recién acabo de cargarles en Cultura General para que hasta 3 archivos, pueden poner 1, 2 o 3, los que tienen certificaciones de cursos, los carguen para acreditar la asignatura. Y aquellos que no tienen cursos realizados, me mandan un mail porque les mando una consigna donde Silvina de la Peña después les va a evaluar la materia. ¿Se entiende? ¿Pudiste? Si no... Otro tema más, problemática universitaria. La profesora me dio el listado de todos los que deben el trabajo 1 o el 2 o el trabajo final, o deben uno de los 3. Ahí les estoy adjuntando el listado de los que adeudan y todas las consignas unificadas de los 3 trabajos para que lo vean, y también ahí mismo están los links para que carguen los trabajos que adeudan. En el caso de taller de economía con Nancy Geofredo, va a abrir la evaluación online para aquellos que no lo realizaron. Y hay 9 trabajos que el profesor de taller de introducción a la economía hoy me dijo que los va a corregir. Así que en cuanto a actividades, aquellos que tienen adeudando alguna de esas actividades pueden ir cargándolas. Cualquier duda me van preguntando. Respecto del horario, ahora voy a hablar bien con Carlos y después unificamos el horario, si va a ser a las 13:30 los jueves o va a ser a las 14. Después yo le mando una notificación, si tengo que modificar el cronograma lo modifico, así nos queda claro para todos. Disculpa, pero la que me equivoqué en esto, hice el horario a las 13:30 para ganar tiempo, y bueno, y hoy cuando mandé la notificación, pues tenía miedo que piensen que no se realizaba la actividad producto de que había paro docente, bueno, metí la pata y puse a las 14. Después le confirmo si queda a las 14 o a las 13:30. ¿Alguna consulta? ¿Qué tal, Patricia? Por la materia de el trabajo práctico del CISACAT, ¿lo van a poder abrir? Porque la verdad que... Sí. Ya lo vamos a volver a abrir la semana que viene, no hay problema. Eso lo fuimos abriendo para que lo vayan cumpliendo. Yo eso lo voy a volver a abrir. Después va a haber otro PowerPoint con la reglamentación para cumplimentar con toda la materia. Eso no hay problema. Y también Patricia, los certificados. Sí. De alumno regular, ¿puede ser? Ah, listo. ¿Qué facultad me lo está pidiendo? Paraná. Listo, no hay problema. Los paso con Carlos, ¿querés seguir? Bueno, Patricia. ¿Algún aporte sobre lo que estuvimos viendo hasta ahora? Sí, Patricia. Espera, Darío. Sí, Darío, ¿eras vos? Consulto, el martes hay una jornada de biblioteca de rectorado por el tema de los chicos que tienen clase el martes. Fíjate por el tema del horario. Ah, bueno. Escúcheme, vos no tenés presente en qué horario se dan, si no se suspende y lo pasamos para más adelante, no hay inconveniente. Por lo que nos dieron acá es a las 13:30. Ah, bueno, si se solapan entonces depende de la clase, no hay inconveniente. Básicamente son reglamentaciones que yo voy a ir subiendo, les voy a dar, digamos, las consignas y después, pero bueno, si es así,
Todas las regionales están afectadas. Yo te averiguo y te aviso, averiguo acá con la gente de TICS. Dale. Así, si hay que postergarla, no hay drama. Total, este cuatrimestre estamos adelantados. Ok. Y, Carlos, una consulta. Sí. Esta consulta te hago porque yo te mandé una base de lo que es el proyecto final y te quería consultar porque por ahí sirve también para ayuda de todos los chicos. El tema de las citas en el trabajo. Bueno, justamente. Yo lo que tomé como referencia, porque siempre lo hice así cuando presenté en otras carreras los trabajos, fue generalizar las citas al final del trabajo junto con un glosario o diccionario como para que el docente que esté leyendo el trabajo pueda interpretar si no es de inherente a lo que pueda llegar a ocuparse el docente. La cita sí o sí tiene que ser a pie de párrafo o puede ser al final del trabajo con la numeración de cita de cada uno de los párrafos citados. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles, pero como se me tildó la máquina, no lo puedo mostrar, digamos, y no puedo escribir tampoco acá porque, digamos, no me da la pantalla nada. Así que vamos a ir vamos a ir comentando algunas cosas y la primera clase que sigue, la del 26, vamos a trabajar específicamente en el tema de citas, ¿sí? Eso es parte de lo que el trabajo final va a tener como bibliografía, ¿sí? Hay un punto que se llama, dentro de los ítems del informe final, es bibliografía. Bien, ¿qué es una nota al pie? Una nota al pie no es bibliografía. Por ejemplo, yo digo que el sistema, digo por primera vez mi trabajo, digo el sistema académico sysadmin, y ahí puedo poner una nota al pie. Y la nota al pie que aclara que sysadmin es el sistema académico que la Universidad Tecnológica ha adoptado para todas las facultades regionales, y le puedo poner qué significa sysadmin, si tiene significado o no. ¿Está? Para el sistema de alumnado. Entonces, una nota al pie es aclaratoria de algo que necesita aclaración en el momento de la lectura. Eso es una nota al pie. La nota al pie puede necesitar una cita bibliográfica, puede que sí, depende de cómo yo la utilice. Supónganse que yo hago una cita textual. Yo hago una cita textual de un autor, Barragán, 2014. Quiere decir que leí un trabajo de Barragán del 2014. Y cito textualmente, cambio el formato de la letra, lo pongo entre comillas, cambio el formato del párrafo, cito textualmente. Esto ya vamos a ver cuánto puedo citar textualmente de un trabajo, ¿sí? Sin que sea plagio. Lo cito textualmente y abajo puedo poner una nota al pie diciendo la página en la cual está esa cita textual. Pero al final en bibliografía va a aparecer, depende de qué tipo de norma utilice para la cita bibliográfica, Barragán 2014, y entonces va a aparecer el autor, el título del trabajo, la revista o el nombre del libro, la editorial, el año, el lugar, etcétera, ¿sí? Entonces, la nota al pie siempre va a ser una aclaración necesaria, obligatoria, ¿sí?, de algo que se escribe en el párrafo y necesita esa aclaración para ser totalmente comprendido o aclarado.
generalmente las siglas, los sistemas, las páginas de internet, ¿sí?, de un producto. Estoy haciendo un trabajo de, supónganse, de biblioteca, ¿sí?, bibliotecas digitales, ¿sí?, y cito con nombres, con varios nombres, distintas bibliotecas digitales que son ejemplos digamos, de uso, de tipo de biblioteca, etcétera. Todas esas citas, ¿sí?, de todas esas bibliotecas digitales tienen una dirección, una URL en Internet. Entonces, la nota al pie puede ser la dirección donde, digamos, puedo ingresar a esas bibliotecas digitales. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es la nota al pie, ¿sí? Que haya nota al pie no quiere decir que no deba haber citas bibliográficas al final, bibliografía. Pero la cita bibliográfica al final entiende que yo leí, amplié un libro, un artículo. Las normas, por ejemplo, que trabajé de la tecnológica, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Nación, etcétera, las normas que se aplicaron para el trabajo van en citas bibliográficas al final, ¿sí? Esta, sí. Quería, digamos, bajarla. ¿Ahora anda? Bueno, ¿qué pasó? Ah, bien. Así que, bueno, ya estamos casi sobre el final de la hora. Otra cosa que quería comentarles, la bibliografía sí va a ser necesaria en el informe final, no tanto en el plan de trabajo, ¿sí? La bibliografía supone, digamos, alguna adopción de alguna convención. ¿Cuál es la más utilizada, la más moderna? Es la que lleva autor-año entre paréntesis, ¿sí? A ver si puedo escribir. A ver si puedo escribir. Bueno, tampoco puedo escribir. La idea, a ver, lo voy a hacer acá. Supónganse que yo tengo un párrafo, ¿sí? Un párrafo determinado. ¿Por qué no puedo escribir? Cuando de texto, control Z y la Tengo un párrafo determinado y acá esto es una idea, que tomé de un autor, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una cita textual, ¿sí? Entonces, si mi idea, yo leí un autor y puse un conjunto, un párrafo que tiene que ver entre mis ideas y las ideas del autor, yo lo que hago es poner acá autor, coma, año. Como les dije, hoy puede ser que diga Barragán, coma, 2014, ¿sí? Y al final, cuando tengo en el texto que tengo bibliografía, ¿sí? Yo supónganse que tengo bibliografía, va a aparecer una cita
igual que diga Barragán, 2014, ordenadas por orden alfabético, y acá ¿qué va a tener? Barragán, José, punto, nombre del libro barra artículo, punto, nombre de editorial, año, lugar, etcétera. Si es una revista que sale periódicamente, va a decir volumen, número de revista, etcétera, ¿sí? Entonces, distinguimos de una nota al pie, que es aclaratoria. La nota al pie sale en la misma página en que aparece la nota al pie, de una cita bibliográfica. Una cita bibliográfica puede aparecer porque yo copié textualmente no más de 1000 palabras. Una vez que yo haya utilizado más de 1000 palabras, estoy haciendo plagio, ¿sí? 1000 palabras son 2 párrafos, 3 párrafos, 1000 palabras, ¿sí? Bueno, pero todo depende de la obra. Si yo estoy comentando una poesía y la poesía es breve y la utilizo y no digo quién es el autor, digamos, estoy haciendo plagio, porque 1000 palabras comprenden toda la obra del autor que estoy mirando. Entonces, bueno, depende. Entonces, obviamente es muy fácil saber cuando alguien está copiando de internet. Pones el primer párrafo cuando cambió el estilo de redacción, lo pones en Google y te aparece como primera cita el artículo del cual fue copiado, ¿sí? Les digo porque me pasó en alguna licenciatura en la que estuve. Eran maestras las que copiaban. Pero bueno, entonces, cuando tengo una cita bibliográfica, la cita puede ser de algo textual en la que abajo aclaro la página, ¿sí? Va a estar esto mismo, pero uno de los puntos va a ser página 204, porque la cita textual está en la página 204 de ese libro, ¿sí? Eso como aclaración al pie. Como cita bibliográfica va a aparecer Barragán 2014 al final, con todos los datos del libro, la revista, etcétera. ¿Esto qué pasa? Esto va a evitar, digamos, que yo repita una cita, ¿sí? O sea, yo si utilicé a Barragán en varios puntos de mi desarrollo, cada vez que yo digo Barragán 2014 es la única cita y la misma cita de la bibliografía, ¿sí? Porque si hago una cita de números, por ejemplo, el problema que tiene que los números, que cada vez que pongo una cita intermedia tengo que cambiar toda la enumeración de las citas, ¿sí? No está ordenada por orden de número y no por alfabeto, entonces me cuesta, digamos, por ahí, si no tuve el cuidado de hacerlo a medida que voy trabajando las citas bibliográficas, se puede complicar. La más sencilla, esta es de las normas APA, ¿sí? La más sencilla es autor y año. Los cambios que pueden ser, hay más de un autor, Barragán y col, punto, que quiere decir Barragán y colaboradores, ¿sí? Cuando hay más de un autor, y no los quiero citar a todos acá en el paréntesis, ¿sí? Si son 2 autores y no quiero poner Barragán y colaboradores, puedo poner Barragán y Pérez, 2014, ¿sí? Son las variantes que puede tener esta cita, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una cita que puede tener estos datos, pero además yo la encontré en internet? Después de este punto, lo que va a haber es publicado en 2 puntos, va la dirección de la página de internet, punto, revisado
en diciembre de 2018. Es decir, ¿cuándo lo encontré yo? ¿Por qué se pone la fecha de revisión o la fecha de ingreso a esa página? Porque las páginas son volátiles. Es decir, que si mi trabajo lo lee alguien en diciembre del 2019, ¿sí? Puede ser que esa página no exista más. Pero ahí dice, revisado en diciembre de 2018. Y está toda la página. Entonces será cuestión del que está leyendo ir a buscar dónde está de nuevo esa cita. ¿Se entiende? ¿Sí? Después vamos a volver sobre este tema. Piénsenlo, vean cuáles son las dudas. Fíjense que busquen en las bibliotecas, de sus unidades académicas cualquier artículo y fíjense en la forma de las citas. Y nos encontramos el 26 con el 28, es martes, y jueves directamente, jueves 28. No, como les convenga a ellos, a mí me conviene cualquier horario. Está bien. Nos volveríamos a encontrar, pero traigan, les dejo esa tarea, traigan un ejemplo, algún artículo fotocopiado de la biblioteca con ejemplos de citas bibliográficas, los voy a hacer intervenir a ustedes. Nos vemos el 28. Nos vemos el 28. Hasta luego, profesor. Saludamos de Paraná. Patricia. Chao, hasta luego. Ya reabrí el cuestionamiento de académica y también amplié lo que me pidieron de introducción a la economía para que carguen el trabajo. Patricia, una consulta de acá de Venado Tuerto. Dale. Los alumnos que hicimos el curso de comunicación institucional con Pablo Valeto, ¿nos sirve para la materia cultura general? Sí. Perfecto. Tenés que sacar la fotocopia el escaneo de la constancia y lo subís. Puede ser 1, 2 o 3. Con uno ya es suficiente. Tiene que ser algún curso que hayan aprobado vinculado con la actividad no docente o con la carrera. Bárbaro. Sí, entonces te subimos el certificado que nos dio Pablo. Exacto, lo escaneás y ahí lo subís. Le di opción a que puedan cargar hasta 3. Fíjate que en Tecnicatura 2019 ya está. Y fíjense que en esta, más tardar mañana van a estar todos con proyecto final, así ya pueden ver el material. Gracias, Patricia, Patricia. de Paraná, por ejemplo, yo tengo materias de la universidad que teníamos introducción a la cultura. ¿Esas también no necesito? Sí, también puede ser. Tenés que cargarme, sí, la constancia de aprobación, ¿sabes? Bueno, te pongo el folio y eso. Claro, vos seguramente tenés que escanear la constancia de aprobación de la asignatura de la institución que la emitió y lo subís. Bueno, ok. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Chao, nos vemos. Después les aviso si el martes o cuando, en el supuesto de los casos que tengamos inconveniente con la conferencia de bibliotecas, ¿saben?